día ustedes un mes, 2 meses antes empiezan a prepararse? ¿Y qué me voy a poner? A ver, las chicas, que nos gustan los vestidos, el maquillaje. Vamos y miramos de pronto lo que nos pueda gustar o lo que nos pueda funcionar para asistir a esa boda, ¿sí? Entonces, cuando hay un evento especial, nosotros nos preparamos porque esperamos asistir a ese evento, a esa celebración, a esa fecha especial. Los que somos casados acá, ¿cómo estábamos unas semanas antes de casarnos? ¿Asustados? Nerviosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabíamos que ese día se aproximaba, ¿sí? Y cada vez nos íbamos preparando más porque sabíamos que ese día llegaría, ¿sí? Y nos preparábamos para ese día y para esa persona. Entonces, sin más introducción, voy a compartirles el título del tema de hoy. Siguiente, Dani, por favor. Entonces, el título de hoy es Maranata. Maranata es el Señor viene. Y siguiente, por favor, Dani. Maranata es el clamor de la iglesia. Sí, es el clamor de una iglesia que dice el Señor viene. Pero el clamor de la iglesia es un clamor mientras lo esperamos. ¿Sí? Dice esperando. En griego la palabra esperando es prosdokao y describe una espera activa con expectativas donde la mente y donde tu corazón se enfocan con intensidad en algo que está por suceder, ¿sí? Cuanto más la venida de nuestro Señor. Entonces, miren, pueden ver acá, está compuesta por pros, que significa hacia o en dirección a, y dokao, que implica pensar, suponer o considerar. Entonces, es dirigir tu pensar, tu sentir, todo de ti a eso que tú esperas y tú anhelas, o que deberíamos anhelar, porque muchas veces no es una realidad que vive la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, hablo en general, hablo de la iglesia global. Bueno, no estoy hablando de usted. Bueno, ¿puedes pasar el siguiente, por favor? Dice en Tito 2, 11 al 13, dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual atrae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Mientras anhelamos con esperanza este día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿De qué día está hablando este versículo? De la venida de nuestro Señor, la venida que está pronta por suceder. Pero ¿qué dice? Que la iglesia, ¿cómo debe estar? Anhelando ese momento. Y yo te quiero hoy hacer una pregunta. ¿Tú anhelas ese día como anhelas incluso la boda, de pronto estas celebraciones especiales, un viaje? ¿O lo anhelas mucho más que eso? ¿Es tu esperanza diaria? ¿O de pronto el afán del mundo, la rutina, el consumismo, el activismo te consume? Y de repente pasan los días, pasan las semanas y pasan los meses y se te olvida que ese hombre que está en el cielo va a volver y que un día le vas a volver a ver. Y que nosotros como iglesia debemos tener una actitud de espera y de anhelo porque Él vuelva y porque Él restablezca todas las cosas y haga justicia. Y mi invitación el día de hoy es a que, a que reflexionemos sobre estas cosas y miremos cuál está siendo el orden de nuestras prioridades. Si nos estamos dejando llevar por el día a día y estamos perdiendo la meta, el propósito y el enfoque de la vida cristiana. Y sí, es muy hermoso que Jesús vino a la tierra, la cruz es poderosa y la resurrección es maravillosa, pero ahí no termina el evangelio. Eso es solo el comienzo, hermanos. La venida de nuestro Señor Jesús es el comienzo de una gran eternidad y de un gran plan. Y estamos enfocados en las pequeñas cosas.
La eternidad y las promesas de Dios es como si fuera el océano completo. Y la vida terrenal es un vaso de agua que se deshace en nuestras manos y lo derramas en tu mano. Y estamos enfocados en esa pequeñez. Y estamos enfocados en nuestros problemas y en nuestros asuntos. Y nos hemos olvidado de Él. ¿Puedes seguir, por favor, Dani? Este es el clamor de la iglesia, de nosotros. Este es el clamor que describe Apocalipsis 22, 17. Y dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de vida. ¿Sí? Hoy tú que tienes sed, ve a Él para que entres en este entendimiento de que Él viene. Este mensaje no es para las personas que están full, para las personas que están en el ministerio. Este mensaje no es para las personas que están perfectas. Es para nosotros los sedientos. Él dice, vengan a mí los sedientos y yo les daré saciedad, yo los saciaré. Y nos unimos en ese clamor de ven. ¿Puedes seguir, por favor? Dice, el Señor prometió venir en Génesis 3:15. ¿Se acuerdan la primera profecía sobre el Mesías? Y en Isaías 9. ¿Lo hizo? ¿Lo cumplió? Sí, lo cumplió. El Señor prometió morir en una cruz. Isaías 53 y Mateo 17:22. ¿Lo cumplió? Así es. El Señor prometió resucitar en Salmos 16:10 y en Mateo 17:23. Les puse muy pocos versículos, pero la Biblia está llena de estas profecías cumplidas. Y lo hizo, y lo volvió a hacer. El Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Estos tres eventos ya sucedieron. Él los habló y los habló también a través de sus profetas en su tiempo y los cumplió. El Señor prometió volver y lo hará. Y lo hará. ¿Cuál era la actitud de los profetas en los tiempos pasados, antes de que llegara el Mesías? Lo anhelaban. ¿Cuál era el anhelo del pueblo de Israel por el rey? ¿Con qué fervor lo anhelaban? Porque sabían que eso que estaba escrito iba a suceder. Ahora, iglesia, a ti y a mí que nos tocó en esta generación, en esta parte final de la historia, Él prometió que Él volvería. ¿Lo estás entendiendo y lo estás anhelando? En Juan 14:3 dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. ¿Cuál es el corazón o cuál es la tendencia hoy de los adolescentes y de los jóvenes en enfermedades mentales? Ansiedad, depresión. Y tristemente en la iglesia también. Tristemente en la iglesia también. Y es algo con lo que debemos batallar, pero dice, no dejen que su corazón se les llene de angustia. Es decir, no estamos exentos de vivir angustia. Pero dice la Biblia, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay en el hogar de mi Padre hay más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¿Qué está haciendo en este momento Jesús? ¿Y qué estás haciendo tú? Esperando. ¿Y qué estás haciendo más? Él está preparando un lugar para ti. ¿Tú estás preparando un lugar digno para que Él habite? Porque hoy tú eres su templo. Tú eres por la novia que Él viene y que Él vuelve. Y de estos mensajes ya casi no se hablan, porque nos enfocamos en el hoy, en el presente, en el afán diario, pero esta es nuestra esperanza. Una iglesia entendida en los tiempos, una iglesia preparada en los últimos tiempos, la hace victoriosa en todos los tiempos, hermano, en todos los tiempos. Pero hay algo
hay una tendencia dentro de la iglesia y es el temor por su venida. Y yo no sé si de pronto cuando ustedes estaban pequeños o adolescentes o si vivieron esto, pero yo lo viví, que les daba temor Apocalipsis y les daba temor y las plagas y los juicios y los jinetes y les daba temor hablar de eso y no se hablaba y no se leía Apocalipsis abiertamente en la congregación porque, ay no, los juicios del Señor y qué temor, y de eso no se hablaba. Y eso ha venido permeando la iglesia, ¿sí? La iglesia a nivel global. Nos hemos dejado de pronto contagiar un poco por esas cosas, por el temor a su regreso. ¿Pero por qué tememos? Hay temor en el corazón. ¿Realmente es el diseño? ¿El temor en el corazón de la iglesia por su venida? ¿Realmente tememos a aquel que nos salvó, a encontrarnos con aquel que nos salvó y que nos da vida y esperanza? Es porque hay algo más. Dice, ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y a cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo, todo está seguro, entonces les caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. Y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día, no pertenecemos a la oscuridad y a la noche, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe, el amor, y usemos el casco, la confianza de nuestra salvación. Entonces, esta sorpresa de Jesús que viene como ladrón en la noche, ¿es para la iglesia? No, no. Jesús no nos va a sorprender como ladrón en la noche porque somos hijos de luz. Entonces tenemos la falsa perspectiva y le damos la conclusión falsa de que Jesús, que viene como un ladrón, que temor y me va a sorprender. No, aquí te dice tú eres hijo de luz y no serás sorprendido. Tú no serás sorprendido porque vas a estar lúcido y velando. Si tú tienes temor en tu corazón por la venida del Señor, y si hoy tu corazón no dice ven, es porque estás a oscuras y porque la luz no habita en ti y porque no te expones a su luz. Y estas cosas ocultas yo los llamo los velos del corazón, los velos. Y aquí podemos ver en 2 Corintios cómo hay velos en nuestro corazón que no nos permiten ver o anhelar o contemplar la venida de nuestro Señor. Dice, efectivamente, incluso hoy en día cuando leen los escritos de Moisés tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Aquí el contexto son judíos, pero más adelante les voy a mostrar cómo también habla que los velos los podemos tener todos nosotros. Los velos es esto que te cubre, que no te permite ver. ¿Recuerdan el camino de Emaús? ¿Recuerdan la historia? ¿Cuántos han leído la historia del camino de Emaús? ¿Qué le pasó a los discípulos que estaban por el camino hablando con Jesús? Porque decía que tenían un ¿qué? Velo. Entonces, debemos entender si de pronto tenemos un velo y no por eso no lo reconocemos o entendemos su venida. Dice 2 Corintios 4:4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. ¿No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios? ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Enceguecer. Y Satanás no pudo retener que tú recibieras a Jesús. Satanás no pudo hacer que de pronto tú en este momento, no sé, estuvieras en otros planes, de pronto estuvieras haciendo cosas malas, de pronto él no logró hacer eso en tu vida, de pronto no logró destruirte, no logró matarte, pero ¿sabes el qué quiere hacer? ¿Y de qué toma ventaja?
de la ignorancia sobre los tiempos y sobre la venida del Señor. Porque esto nos lleva a vivir de una manera fría e indiferente y adormecidos espiritualmente. Entonces, no permitamos que el enemigo siga tomando ventaja. Acerquémonos a su luz admirable. El velo hace que haya dureza en tu corazón. El velo te incapacita para entender la profundidad de la Biblia, de Jesús y de su plan. Y no sé si ustedes se han encontrado de pronto en esta instancia donde leen la Biblia y es como que los afanes del día, como que empiezas a leer y de la nada estás pensando en el trabajo de hoy, en la reunión que tengo hoy y te vas. Y como que te cuesta ir profundo. Es porque nuestro corazón está velado por la dureza y la indiferencia. Y por eso no somos entendidos en los tiempos en los que nos encontramos. ¿Y sabes quiénes sí son entendidos en los tiempos? Tristemente, Satanás y sus secuaces. El reino de las tinieblas son entendidos. Mi esposo y yo en este momento estamos liderando el equipo de Facatativa. Anoche, mientras dirigíamos en un estudio bíblico con 24 jóvenes que no crean en Jesús, había un hombre fumando marihuana y haciendo danza al lado de nosotros. Era un brujo, porque sabe el impacto que tenemos nosotros, porque somos la luz y somos sal. De un momento a otro se tuvo que ir él. Y nos han pasado muchas cosas interesantes, pero el enemigo sabe y reconoce que le queda poco tiempo. Y somos amenaza para él, porque sabe que estamos salvando el mayor número de vidas posibles. Porque estamos contra reloj, hermanos. Hoy es un día más cerca de nuestro amado, pero tristemente hoy es un día más cerca para muchos del juicio que Él traerá sobre la tierra, de su ira. Así que debemos estar velando, entendidos en los tiempos. No hay tiempo para dormir, no hay tiempo para adormecernos, no más adormecimiento espiritual. Y quiero hablarles más a profundidad de algunos de los velos de nuestro corazón que no nos permiten ver a Cristo y sus tiempos. Es el letargo espiritual. Es un estado de somnolencia, apatía y falta de energía en la vida de fe, caracterizado por una disminución en el deseo de orar, de estudiar la Biblia y de participar activamente, prefiriendo la comodidad o lo mundano sobre el crecimiento espiritual. Si tú te sientes así hoy, o si tú te has sentido así, es porque estás viviendo el letargo espiritual. Y entonces dices, ay, ya la vida cristiana no es lo mismo, y es que Jesús ya no es lo mismo, y es que la iglesia no es lo mismo. No, tú no eres el mismo. Tu corazón no es el mismo, porque está velado por el letargo espiritual. Es la pereza y la somnolencia espiritual. El siguiente velo es inmoralidad. Esta palabra también se traduce como prostitución, fornicación e idolatría. Es llevar una vida fuera del diseño, lejos de las normas morales y la santidad que Dios te da. Es la venta de tu pureza y del diseño por perversión y placer destructivo. Cuando nosotros estamos fríos espiritualmente y en letargo espiritual, es muy fácil que le demos cabida a la inmoralidad. Y no hablo solamente de tu sexualidad. Hablo de muchas cosas que te contaminan y que te alejan del diseño y que traen culpa a tu vida y no te permiten acercarte con confianza al trono de la gracia. Entonces te sientes indigno de que Él vuelva, entonces no quieres que Él vuelva, porque entonces te va a hallar en pecado. Hermanos, dice la Biblia, vengan a mí los que están sedientos. Estos son los sedientos. Y si tú hoy te identificas con alguno de estos, ve a Él, porque Él está presto. Es el tiempo, todavía hay tiempo, hermanos. El último es orgullo. Es esta altivez espiritual que nos hace pensar que ya lo sabemos todo, que no necesitamos una nueva revelación. Es la falta de humildad que te lleva a vivir tu día a día sin buscarlo, sin desearlo, sin arrepentirte, sin tener tus tiempos devocionales y sin ayunar. Y esto es muy sutil, porque llegamos a un punto donde sabemos mucha Biblia, donde sabemos muchas cosas, entonces, bueno, nos pasamos el día sin buscar a Dios.
eso es orgullo. Eso es orgullo. No podemos pasar ni un solo día sin buscar su presencia, sin verlo a Él, porque eso es lo que te hará salir victorioso y permanecer en medio de este mundo malvado y sucio. Hermanos, subamos nuestros estándares de santidad, subamos nuestras disciplinas espirituales. Hermanos, nosotros no vamos a poder permanecer en pie con 5 o 10 minutos de oración al día, con un capítulo de la Biblia al día. Nosotros no vamos a poder, el mundo nos va a devorar si tú no te encuentras todos los días con ese hombre que te dio vida. Sube tus estándares, ayuna. ¿Saben qué hacen los satanistas? Se burlan de nosotros por nuestros ayunos mediocres. Y ellos extienden sus ayunos y derraman sangre e invocan a Satanás sobre los territorios, porque entienden los tiempos, entienden que les queda poco tiempo, pero tú y yo, que tenemos mayor autoridad sobre esas cosas, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos reclamando la autoridad que Dios nos dio? ¿Estamos yendo profundo para que Él nos revele esos misterios que Él guardó para ti y para mí? Qué hermoso es poder hoy entrar con tu Padre en lo secreto, iniciar una conversación con Él y Él confiarte cosas misteriosas, grandes y ocultas, porque mañana, pasado mañana y todos los días vas a continuar esa misma conversación en lo secreto. Así que tú no pidas que los misterios de Dios o que grandes cosas se te revelen cuando solamente un día pides cada mes. Y Dios, ¿y por qué estoy pasando esto? Y te vas. Oh Dios, ¿y por qué Israel? ¿Por qué el conflicto en Gaza? ¿Qué está? Y te vas. Y al mes, ay Dios, es que tú no me respondes. No, hermanos. Escuchemos la voz de nuestro amado. Él quiere iniciar esos temas profundos con nosotros, pero seamos fieles continuando esa conversación y quitándonos esos velos. Y de esta manera se quitan los velos. Dice 2 Corintios 3, 16 al 18. Voy rápido porque tengo poco tiempo y bueno, quiero darlo todo. Dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, ¿el qué? El velo es quitado. Cuando alguien se ¿qué? Vuelve al Señor. Ahí te dice cuando alguien se persina o cuando alguien ayuna 30 días. No, cuando tú vuelves tu mirada a Jesús, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Es posible. Es posible ser transformados a su gloriosa imagen. Es posible conocer sus asuntos y entender su plan, si vuelves y lo miras a Él. Que no nos pase lo del camino de Maús, que el Señor nos está hablando y por los velos de nuestro corazón no lo estamos viendo. Muchas veces el Señor nos habla y nos responde, pero por los velos de nuestro corazón no lo reconocemos. Perdón, Tomás. No vayas así, porque se distraen. Dice, muchos conocen al que vino, muchos están tratando de conocer al que murió y resucitó, pero muchos no conocen al que ha de venir. Y no sé si tú vas por las escrituras y lees Génesis, Éxodo, Levítico, Número, todos los evangelios, ves un atributo nuevo del Señor. Conoces algo nuevo de Jesús en los evangelios, pero has llegado a esa parte donde Jesús va a volver. Has llegado a ese último libro de las revelaciones donde te muestra cosas que no te muestra de pronto en otros pasajes bíblicos, o sí, pero de pronto cifradamente. Pero la revelación de Jesús es gloriosa sobre el tiempo del fin. Debemos entender cómo Él vendrá, porque si no quedaremos asombrados y perdidos cuando Él venga. Él quiere revelarte esas cosas si tú te dispones a Él y volteas a verlo a Él. Y sabes, muchas personas omiten este tema
o le hacen el quite al tema de la venida del Señor, el fin del mundo, los últimos tiempos, porque dicen, ay, el día y la hora nadie la sabe. Entonces, como camuflas tu temor a través de esa excusa. Dice, no, 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 Dios dijo que el día y la hora nadie la sabe, pero sí lo asemejó con los dolores de parto de una mujer. ¿Cuántas han estado embarazadas acá? Sí, cada vez que pasa el tiempo, ya en el último trimestre, las últimas semanas, como que te sientes diferente, ¿cierto? Como que sientes que algo está cambiando en tu cuerpo. Y si bien sabes que el día y la hora no la sabes en el que vendrá tu niño, puede ser inesperado, pero sí sabes que estás como en lo último, ¿no? Ya en la recta final. Pues el Señor nos permite discernir los tiempos. Y una iglesia que no discierne los tiempos es devorada por la agenda de este mundo. El enemigo le encanta y se aprovecha de la ignorancia en los tiempos en los que nos encontramos de la iglesia. La ignorancia de la iglesia sobre los tiempos en los que nos encontramos, porque toma ventaja, porque nosotros somos su amenaza. Así que dejemos de ponerle excusas a la ignorancia sobre este tema y acerquémonos al Señor, porque el Señor te ha escogido a ti para conocer a Cristo y para revelarle su plan, porque tú haces parte de ese plan. Y cuando yo me refiero al plan de Dios, no me refiero a cuántos hijos Dios te dará, cuántas casas, cuántos carros, cuántas vacas, cuántas becas, me refiero al plan que Dios tiene en la humanidad, porque es que a veces nos enfocamos y Señor, ¿cuál es mi plan, mi propósito? ¿Será que es estudiar veterinaria o medicina o qué será? ¿Y cuántos y qué esposo me darás y qué esposa me darás? A ver, eso nace del corazón del Señor, pero no es el centro. El Señor tiene un plan global, mundial, donde te ha involucrado a ti, donde tú tienes que tomar tu lugar, donde tu familia tiene un lugar, donde tú tienes un lugar, donde los dones y los talentos que se te han dado son efectivos y tienen un lugar. Ese es el plan para tu vida, que entiendas el lugar que Dios te está llamando a ocupar en este tiempo de la historia. Como lo hicieron los reformadores en su tiempo. Entendieron para qué Dios los estaba llamando en ese tiempo, como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo Abraham, como lo hizo Noé. Dios está esperando que tú tomes tu lugar dentro del plan, dentro de su historia. Y cuando ustedes van al libro de Daniel, es hermoso y es sorprendente y te habla de muchas cosas, te habla de cómo él permaneció bajo el sistema de Babilonia, cómo él no se pervirtió, bueno, esa palabra, cómo no se contaminó, pero él habla de cosas puntuales que van a pasar y que están prontas por suceder, ¿sí? Y él habla algo muy interesante. Y dice, con halagos hará apostatar, corromperá a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Entonces esto habla de los últimos tiempos y habla de cómo el anticristo va a traer un sistema diabólico que vendrá como una gran inundación. Ahora, yo sé que en este momento no está el anticristo en el poder. Y la verdad, no sé cuándo va a estar en el poder, pero yo creo que el tiempo se acerca. Pero dice la Biblia que el espíritu del anticristo opera desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y viene como una gran inundación. Entonces, todo este wokeismo, ¿saben qué es wokeismo? Como esta ideología woke donde las lesbianas, los gays, los LGBTQ, haz lo que quieras con tu cuerpo, defórmalo, los niños, la hormonalización, todas estas cosas. Sé lo que tú quieras hacer, la tolerancia, pero solamente cuando es el lado de ellos. Todas estas cosas vienen como una gran inundación, pero ¿qué dice? ¿Cómo vamos a mantenernos firmes y fieles hasta el final? El pueblo que conoce, anterior. Dice que el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Actuará. ¿Sí? Fuimos llamados a conocer a nuestro Dios, a recibir su fuerza y actuar en estos tiempos. Debemos levantar nuestra voz. Hay un documental que se lo recomiendo, es pago, pero se llama
los niños trans en Colombia. Y muestra cómo están hormonalizando a nuestros niños desde los 10, 11, 12 años. Cómo están mutilando a muchos de ellos. Y cuando llegan a una edad ya grande, se arrepienten porque dijeron, ¿por qué me dejaron tomar esa decisión a esa edad? Esto está pasando aquí en Colombia, pero no se habla en los medios porque se escandalizan. Pero búsquenlo, se llama Niños Trans en Colombia. Está en la plataforma de Fundamento de Samuel Adrián. Es muy bueno. Pero el enemigo vendrá como... El enemigo trae este sistema como una gran inundación. Si es la inundación, si tú no estás cimentado sobre algo fuerte, si tú no estás en un árbol de raíces cimentadas fuertes, la inundación te lleva. Te lleva. ¿Sí? Así que ve a él. Lo que hablaba Chechito hace 8 días, ¿recuerdan? ¿Qué habló? Por allá me dijeron, sí, hermana Gloria. ¿Quién soy yo? ¿Conocer de Jesús? ¿Conocer a Jesús no es? Exacto. Ahí parte todo. Pedro recibió una ¿qué? Una revelación de quién era Cristo. Y después, ¿Cristo qué hizo? Le contó sus planes sobre la iglesia. Ese es el principio de las revelaciones y de la revelación de sus tiempos. Conócelo a Él y Él te mostrará su agenda. Él te revelará el tiempo y te mostrará sus planes. Así que la invitación hoy para todos es conocerlo a Él, conocer los tiempos y entender mi papel ahí. Y bueno, no vayas a pasar todavía, anda, por favor. ¿Cuántos de aquí hemos leído Apocalipsis? Bueno, ¿de qué se trata Apocalipsis? Respóndanme, por favor. ¿De qué se trata Apocalipsis? De los acontecimientos de los últimos tiempos. Pero si pudieran dar una frase corta en resumen o en conclusión, los juicios, la revelación, ¿qué más? El Hijo de Dios pronto vendrá. Bueno, pues es hermoso porque Apocalipsis 1 nos habla de qué se trata Apocalipsis. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a quiénes, a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer, manifestó enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, ¿qué es? La revelación de Jesucristo y de los tiempos. Eso es Apocalipsis, la revelación de Jesucristo y de los tiempos, y te lo voy a mostrar. Entonces, la meta principal, no la vayas a pasar todavía, la meta principal por la que Dios nos brinda esta revelación es para que podamos conocer la plenitud de Cristo, como aquel que era, como aquel que es y como aquel que ha de venir. La plenitud del Evangelio, el plan que Él llevará, el plan que Él llevará a cabo, y literalmente donde establecerá su reino eterno. También son buenas noticias porque nos hablan de Cristo. Entonces, Apocalipsis significa revelación. Entonces, se divide en el idioma original, en el griego, se divide en dos, apo y calupsis. ¿Qué es apo? ¿Y qué es calupsis? Es ver sin velo, sin velo. Por eso el enemigo ha sembrado terror y temor para que tú no vayas y veas ese libro. Porque cuando te topas con la revelación de Jesucristo y de los últimos tiempos, el velo te es quitado. Y ya no vives esta narrativa desde el temor. ¿Sí? Y ya no solamente esperas sus juicios, sino esperas su venida gloriosa y triunfal sobre la tierra. El Apocalipsis es muy lindo. Y hay 3 facetas en las que van a encontrar la revelación de Jesús en Apocalipsis. No entramos a profundidad porque es un tema muy largo, pero es muy apasionante y es Jesús como rey, Jesús como esposo y Jesús como juez. Jesús como rey judío, porque dice del león de la tribu de Judá. Jesús como esposo, ¿de quiénes? De la iglesia, nosotros. Y Jesús como juez de las naciones, de las naciones. Y cuando tú ves
Estas tres características y estos atributos que conforman estas características de nuestro amado, es como que tu amor se aviva a otro nivel. Es como que si tu fe fuera recargada y tuvieras más combustible para vivir estos tiempos tan difíciles. Y ahora tu narrativa no va a ser, ay, qué difícil son los tiempos, y no, y es que todo está muy mal. No, hay esperanza porque Él viene. Y lo hemos hecho. Incluso cuando hemos salido a evangelizar, vamos a decir, bueno, no solamente vamos a hablar de la cruz y de Cristo, sino que vamos a volver a hablar del juez justo, de este rey que vendrá. Entonces le decimos a los jóvenes, bueno, ¿y cuál sería el candidato perfecto para ti? El candidato a la presidencia. Esa es la pregunta inicial. Bueno, entonces dibújalo, haz una lista. Entonces dice, justo, que honesto, ¿sí? Que no tenga maldad, que no robe, que no lastime, que sea consecuente, que sea, sí, sí, consecuente con lo que habla y con lo que dice, que sea, ¿cómo se dice? Coherente, sí. Que sea íntegro. Y yo, ay, pues sabes que yo conozco un candidato. ¿Ah, sí? ¿Quién es ese? Y ahí les hablamos de Jesús. Pero esa es la esperanza. Y ellos dicen a veces, ¿qué? ¿En serio? Ay, no, pero ¿y dónde está Él? Donde hay tanto derramamiento de sangre y donde están violando a los niños, pues Él va a volver y va a hacer justicia. Y te muestro cómo y empezamos. ¡Ay! Yo no sabía, Él le interesa la justicia porque es la justicia misma. Y entonces ellos empiezan a entrar en una conversación y muchas veces ellos quedan helados y dicen, uy, yo lo quiero conocer. Porque hay hambre y sed de justicia en nuestros corazones. Y esta justicia misma va a venir. Así que yo te invito a ir profundo en este libro, que es asombroso y es hermoso. Apocalipsis es la profecía de las profecías, porque registra el clímax en el cual el plan de Dios se establecerá de forma literal y de forma definitiva. Hay mucho simbolismo en Apocalipsis porque el Señor quiere que hagas un esfuerzo y lo discernas con el Espíritu Santo. Y hay grandes cursos que te compartiré o libros donde puedes estudiar a profundidad estos temas que hablan allí. Pero en Apocalipsis la profecía también es llamada la profecía Apocalipsis, y 5 veces en los 404 versículos del libro de Apocalipsis es la mayor y la más clara revelación de Jesús, de su faceta venidera y de su plan en los últimos tiempos. Hay una palabra en 1 Tesalonicenses 5:20, en Tesalonicenses 5, bueno, Pablo le está dando instrucciones a la iglesia en Tesalónica y habla en el 20 puntualmente, dice, no menosprecien las profecías. Pero después dice, examínenlo todo y retengan lo bueno. Debemos retener lo bueno, porque ya les diré por qué. Pero no menospreciemos esta gran profecía que está por cumplirse a nuestros ojos. Y muchos apóstoles y profetas desearon vivir estos tiempos que tú y yo estamos viviendo. Apocalipsis revela la persona de Jesucristo, como te lo dije, como esposo, rey y juez de las naciones. Revela su plan y te lo manifiesta cómo tú puedes ser parte de este. Y te muestra el tiempo. Y dice, deben suceder pronto. Nosotros no conocemos el cronos de Dios, los tiempos del Señor, pero algo que sí el Señor nos invita a entender es el kairos de Él. Entonces, persona, plan, tiempo. ¿Sí? Él te quiere revelar esas tres cosas: su persona, su plan, su tiempo. Apocalipsis es hermoso. Y como un resumen rápido, Apocalipsis 1 habla de la revelación de Jesús, de su característica, de su gloria, de su belleza. En Apocalipsis 2 y 3 habla de las iglesias, los 7 mensajes a las iglesias de los últimos tiempos. Apocalipsis 4 y 5 es la revelación del Padre, del Cordero, que toma el rollo, y te hablan de la adoración celestial. Apocalipsis 6 al 18 es el plan de Jesús y sus juicios. Es una serie de juicios y acontecimientos de los últimos 3 años y medio antes de su venida física.
Y el último es del 19 al 22, es el regreso de Cristo y el establecimiento del reino eterno donde tú haces parte, donde somos parte, todos los acontecimientos a partir de la segunda venida de Cristo. Entonces, esto es emocionante porque incluso también recibes revelación de cómo se ve este juez justo, de cómo muchas veces decimos, Dios, muéstrame este Dios de amor, pero como, ¿cuántas veces le decimos, Dios, muéstrame este Dios de justicia y de ira también? Porque su ira es santa y su venganza es santa. Entonces, comamos también esa parte que muchas veces evitamos por temor. Siguiente, Dani. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿cómo somos si leemos y guardamos estas palabras? Doblemente felices. Si leemos y si guardamos este libro. Hermanos, yo no sé, pero yo creo que el Apocalipsis mínimo se debe leer en el año unas 4 veces. 3, 4 veces. Te aseguro que si entras con el Espíritu Santo profundo y vas parte por parte, Él te va a empezar a mostrar y empezar a mostrar y empezar a mostrar. Y te llevará a Daniel y te llevará a Oseas y te llevará a Joel y empezarás una conversación tan linda. Y los tiempos en que nos encontramos no te van a tomar entonces por sorpresa. Y yo te quiero decir que somos potencialmente la primera generación en 2000 años que cumple la gran mayoría de todos los requisitos de la segunda venida de Jesús. Yo creo y lo digo con temor en mi corazón, de que estamos en la recta final, de que no nos queda mucho tiempo. Y esto a mí me pone muy feliz. Me pone muy feliz porque Él va a volver. Sí, porque ese rey esperado va a volver y entonces va a hacer justicia. Y entonces el llanto y el dolor y todo con lo que luchas ya se va a ir porque Él va a volver. Si fuiste fiel y si fuiste justo y si lo volteaste a ver a Él. Hermanos, búsquenlo mientras Él pueda ser hallado. Y hoy te hago responsable delante de la presencia del Señor. Búscalo hoy porque Él quiere restaurar tu vida. Porque Él quiere sanar las heridas de tu corazón. Porque Él va a volver. Pero que cuando te vea, tu clamor sea, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Los tiempos son malos, pero ven Maranata, Maranata. Ese es el clamor. Ese es el clamor en el que la iglesia actualmente debe estar. Y yo solamente te voy a hablar un poco de las señales que se están cumpliendo. Hay muchas aún por cumplirse, no voy a ir profundo en esto, es un tema escatológico hermoso, emocionante, pero es de responsabilidad y de tiempo. Chechito es un crack predicando esas cosas sobre las 70 semanas de Daniel y los tiempos escatológicos, es muy, muy bueno. Dice, preparar a la iglesia en los últimos tiempos hará salir a la iglesia vencedora en todos los tiempos. Siguiente. Entonces, el antisemitismo. ¿Saben qué es el antisemitismo? No vayamos a los de abajo todavía, no lean, por favor. Antisemitismo, ¿qué es? Odia al pueblo de Israel. ¿Qué más? Persecución. Y yo les quiero hacer una pregunta. En la historia sobre la tierra, ¿cuál ha sido el pueblo o la etnia más perseguida en el mundo? Israel. Israel. Y es diabólico. Es el espíritu del anticristo, levantándose en gobernantes, en líderes como en Hitler, trayendo el antisemitismo sobre la tierra. Es satánico. ¿Y saben qué es lo más triste? Que este antisemitismo ha sido tan fuerte que se ha entrado dentro de la iglesia y ha contaminado a la iglesia. Entonces ahora el discurso de la iglesia es: Israel ya fue desertada y Jesús nos reemplazó por Israel. Es mentira y es diabólico, hermanos. Es diabólico.
ese pensamiento no proviene del cielo, porque a Jesús le importa a su pueblo. ¿Y sabes por qué ellos no son salvos hoy? ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que hasta que no se complete el número de gentiles, ellos no serán salvos. Así que si tú alcanzas a uno, estás sumando, estás tomando parte en esta gran profecía que estará por cumplirse. Y las naciones se están levantando en contra de Israel. Y yo creo que va a venir una gran persecución por la iglesia porque somos pro Israel, porque intercedemos a favor de Israel, porque clamamos por Israel. Sí, y esto no dice que entonces no me duelan los niños de Gaza y las familias de Gaza. Claro que sí, pero Dios tiene un tiempo para ellos y para restaurar el conflicto y restaurar los lazos rotos que empiezan desde Ismael y desde Isaac. Eso va profundo. Dios tiene un plan y un tiempo para ellos, pero que el antisemitismo no se mezcle y no se permee en tu vida. Uno de los grandes reformadores de la historia, tristemente impulsó el antisemitismo como nunca antes en la historia. Y su muerte fue difícil. Y hizo muchas cosas buenas. Y trajo a la luz las escrituras. Hizo cosas maravillosas. Pero yo creo que el Señor, por misericordia, me atrevo a decir esto, pero no podemos pensar que el pueblo de Israel ha sido reemplazado. Ellos hacen parte aún de las promesas. Dice, en Joel 3 habla del valle de la decisión, donde las naciones van a tomar una decisión. La gran mayoría de las naciones ahora no apoyan a Israel. ¿Recuerdan lo que pasó cuando Netanyahu se paró en el parlamento allí y todas las naciones empezaron a salir? ¿Se acuerdan? ¿Sí recuerdan el año pasado? Donde en la ONU él se paró y empezó a hablar. Todos, la gran mayoría, quedaron unos 5 o 8 personas de todos los países que hay, se fueron y lo dejaron solo, porque el antisemitismo está creciendo como nunca antes en la historia. Y con esto no te estoy diciendo, alíñate con los planes de Netanyahu, sé pro política de Israel, no, te voy a enseñar cómo orar por Israel, te voy a enseñar cuál es tu papel por Israel. Dice, la segunda, Israel nación. 14 de mayo de 1948, Israel como Estado libre, único y soberano, en un día nación. Nunca antes en la historia se había visto que un pueblo, una raza, una etnia, después de tantos años y tantos siglos, llegara otra vez a su país y a su tierra de origen. Es impresionante. Tú puedes ver las profecías en Deuteronomio 3:33, Isaías 43:6, Ezequiel 34:11. Te las dejo ahí para que tú puedas estudiar en tu casa. Ya se cumplió. 1967, la toma de Jerusalén. El sitio luchados por palestinos, israelitas, el lugar donde el Señor va a volver, el monte de los olivos. ¿Cumplido? Cumplido. Y Zacarías 12:14. Bueno, aún falta el templo, pero ojo, échenle ojo, porque no creo que se tarde mucho. Dice, apostasía. ¿Hay apostasía? ¿Hay gente negando de la fe? ¿Hay iglesias burlándose del Señor? Lo más triste es que la apostasía la llevan incluso los mismos ministros y enviados del Señor. Es aberrante las cosas que vemos y escuchamos sobre los apóstatas de la fe. Primera de Timoteo 4:1 se está cumpliendo y está aumentando. La generación de los últimos tiempos, primera de Timoteo 3. Calumniadores, desobedientes a los padres, inicuos. Esta es la descripción de la generación de los últimos tiempos. Y si tú te das cuenta, es más fuerte cada vez. Hombres que han dejado su naturaleza y se acuestan con otros hombres. Esto describe. No es que nosotros estemos en contra de la vida y en contra no, estamos a favor de Dios y del diseño y del plan de Dios. Y no es que rechacemos a estas personas, las amamos. Y porque las amamos, no permitimos que vivan esta distorsión. Y con amor las restauramos. Dice, Irán como potencia mundial. Me faltó el mundial. Daniel 10. ¿Qué está pasando hoy en Irán? Es muy fuerte el conflicto en Irán hoy. Pero Irán es potencia.
aunque se vea calladita, muchas veces silenciosa, una de las mayores fuentes de petróleo y de gas están en Irán. Están en Irán y esto lo habla en Daniel 10. Estas señales se están cumpliendo, aún faltan muchas por cumplirse. Falta la reconstrucción del templo, falta el levantamiento del anticristo, faltan varias cosas, la paz mundial. Pero estamos a puertas, discernamos los tiempos para que cuando estas cosas pasen no nos cojan por sorpresa. Dice, esperando y apresurando la venida del día de Dios, por el cual los cielos serán destruidos por fuego, encendiéndose y los elementos se fundirán con intenso calor. Y aquí me llama la atención, esta es una traducción de la Biblia de las Américas, y dice, esperando y apresurando. Y ustedes van a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de apresurando? ¿Sí? El término traducido como apresurando es espeudo, que significa ungir, instar, colaborar insistentemente, apresurar, hacer que algo suceda prontamente. Es tú esperar y tomar tu plan, tomar tu lugar, colaborar. Y yo les voy a dejar, bueno, eso es de últimas. Entonces, ¿qué espera el Señor de ti en los últimos tiempos? Que lo conozcas. Apocalipsis 3:20, ahí para que lo anotes y lo estudies. Que tomes tu lugar dentro del plan, Lucas 2:77. Que edifiques la iglesia. Hermano, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos juegan aquí tenis? ¿Fútbol? ¿Cuántos fútbol tú juegas? ¿Cuántos hacen, cómo se llama? Este deporte fuerte que... CrossFit. ¿Tú? ¿CrossFit? Sí. ¿Cuántos tienen aquí habilidades para la contabilidad? Para la administración, para el diseño, para la construcción, para coser, para cocinar. ¿Cuántos tienen habilidades? Sí, son todas, levanten sus manos, sus brazos. Sí. ¿Cuántos son buenos líderes acá? Yo creo que aquí hay muy buenos líderes. Mi papá es un gran líder. Él dice algo y la gente lo sigue. Entonces, aquí hay personas muy buenas liderando para enseñar. El pastor César va profundo. Es tremendo enseñando las escrituras y escuchando. Todos tenemos talentos, tenemos dones. Y te pregunto, ¿qué te ha dado a ti Dios para edificar la iglesia? Para preparar esa iglesia por la que Él vendrá. Muchas veces sabemos qué nos gusta, qué comidas nos gustan, qué talentos tenemos, qué dones tenemos, pero ¿qué te ha dado Dios a ti? ¿Cuántos son buenos en sanidades acá? ¿Cuántos Dios les ha dado el don de sanidad? ¿Cuántos Dios les ha dado el don de interpretación de lenguas? ¿Por qué hemos dejado de desear esas cosas? Si esto edifica la iglesia, hermanos, yo quiero que tú te vayas con eso en tu corazón y digas, yo deseo conocer qué dones y qué talentos me has dado para edificar tu novia y tu iglesia, para prepararla para ti. Es que no es solamente responsabilidad de nuestro pastor. ¿Cuántos somos acá? Es responsabilidad tuya y mía. Dicen, llévense las cargas los unos a los otros y restáurense con espíritu de mansedumbre. Entonces deja de ver solamente a tu pastor, que te ha dado a ti Dios. Porque Dios no te va a decir, bueno, ¿y qué hizo tu pastor? Dios te va a decir, ¿qué hiciste tú? Pero yo creo que va a decir, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondrá. Siguiente, Dani, por favor. Bueno, algo hermoso también que Dios quiere que hagas en los últimos tiempos es que prediques como nunca antes. ¿Le puedes mover ahí? Es que se ve oscurito, por favor. Qué raro. Bueno, dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones o todos los grupos étnicos la oirán y entonces vendrá el fin. Aún hay muchos lugares no alcanzados, pero no tantos como antes. ¿Han escuchado hablar de la isla Sentinel? Bueno, entonces anótelo ahí y ahorita la busque, la googlea. Los Sentinel, con C de casa, Sentinel. Son salvajes, hermano. Han intentado entrar a ellos y ya murió un misionero. Sentinelenses se dice, el gentilicio. Pero es un lugar todavía no alcanzado. Hay aún lugares no alcanzados entre nosotros.
ora por esos lugares no alcanzados, para que los sigan siendo enviados los misioneros. Y yo creo que Latinoamérica es un lugar de explosión, donde muchos misioneros serán enviados. Hermanos, en este ministerio de las misiones nosotros vemos cosas impresionantes y vamos a diferentes países y dicen los europeos, queremos el fuego que viven en Latinoamérica, queremos la pasión de esos misioneros y de la iglesia en Latinoamérica, porque es que ellos no se limitan a hacer misiones por las condiciones, ellos van con un objetivo claro. Esta historia de Corrie ten Boom es hermoso como ella no se dejó permear por este pensamiento de su época. Rodéense de historias así, de Amy Carmichael, busquen la historia de los misioneros, busquen la historia cómo llegó el evangelio a los caníbales, cómo le llegó el evangelio al Ecuador, ¿sí? Por Jim Elliot, que lo mataron y por el perdón de su esposa, los Aucas después recibieron a Jesús porque no entendían por qué la esposa no se vengó y los perdonó. Y así se levantó el ministerio y la iglesia en Ecuador, entre los Aucas, entre los salvajes, serán llamados los salvajes. Así que ora para que esto se cumpla y toma tu lugar en su plan. ¿Aún tienes personas por predicarles a tu alrededor? Gloria a Dios. ¿Aún tienes por personas para mostrarles de Jesús? Aún hay tiempo. Tenemos un amigo, el amigo que nos arregla el carro. Ay, es impresionante ese hombre, en serio. Tiene una rectificadora y tiene como todo un parque automotor. ¿Sí? Como que su rectificadora está dentro de un parque automotor. Entonces tiene muchos locales al lado. Y él es cristiano. Y él dice, bueno, a mí me gustaría dedicarme 100% a la obra, pero pues no puedo porque Dios me ha entregado esto. Dice, pero todas las mañanas cito a mis muchachos antes para leer las escrituras, para orar y para adorar a Dios. Mi esposo fue hace poco, estaban los de la cafetería, los del restaurante, los celadores, los vecinos, así es el lugar. Porque la gente está sedienta. Tú puedes ser centro de avivamiento en el lugar donde tú estás. Así que no es excusa, hermano. No es excusa, no es que el plan y lo que tienes que hacer y esto es para los misioneros, es para el pastor César, es para el pastor Checho. No, es para ti, para mí. Si hay un plan para tu vida, hay cosas que se te han dado y sobre las que el Señor te pedirá cuentas. Así que sé fiel, hermano. Sé fiel, predica el evangelio como nunca antes. Buscar el reino de Dios y su justicia primeramente no es abandonar tu carrera, es ser luz ahí primeramente. Es decir, ¿cómo tú quieres que yo busque tu reino primeramente en este lugar? Buscar primeramente el reino de Dios no es dejar tu trabajo, es buscar el reino de Dios y su justicia en tu trabajo. Eso es ser entendidos en los últimos tiempos. Y el versículo que quería compartirles sobre Israel, no lo anoté. Bueno, dice, ya estoy terminando. Dice, los siervos en Lucas 10, 12:37 al 40, dice, los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Hasta ahí. ¿Quién se pondrá el delantal? Jesús te va a servir porque fuiste fiel y le serviste. Con tus dones, con tu talento, con tu vida, con tu corazón, con tu mente, con tu familia. Él se sentará a la mesa y te servirá. Se pondrá el delantal y te servirá. Esto nos da esperanza. Yo no sé a ustedes, pero a mí me da esperanza. Dice, puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada. Ahí habla ya de su regreso. En griego, en la segunda o en la tercera vigilia. Pero cualquiera que sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. ¿Cuántos están preparados acá? Amén. Amén, Maranata, que el Señor nos haya haciendo lo que nos encomendó, que el Señor nos halle como las vírgenes sensatas, llenas de aceite, no más adormecimiento espiritual, no más velos, no más dejar este conocimiento de los últimos tiempos solamente para los ministros, es para ti también. ¿Sí? El versículo que te debo está en Romanos 11:25, ¿será que lo tienes? ¿Me lo puedes poner ahí? Todos sabemos que los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé, que se casaban y se daban en su casamiento, pero ¿cuántos Noés hay valiente aquí? Y no hay dos Noés en la Biblia, hay solo uno,
pero Dios te está llamando por tu nombre. ¿Cuántos valientes en medio de esta generación Dios les está llamando a construir algo? Dice, hermanos, quiero que entiendan este misterio. Todo Romanos 11 habla de este gran misterio. Para que no se vuelvan presuntuosos, parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que, ¿qué? La totalidad de los gentiles. Entonces oremos por eso. Oremos por eso, porque creo que la restauración de Israel la veremos ante nuestros ojos, porque tú y yo hemos sumado un gentil. Ay, hermoso, hermoso Jesús. Y Jesús, no te limites a tu agenda, no te limites a tu plan, hermanos. Jesús te va a sorprender. Yo le inicié al Señor siendo una mamá soltera de 18, 19 años, teniendo un gran trabajo, trabajando en la empresa de mis papás, me dejaban salir cuando necesitaba, me ayudaban hasta a cuidar a Ian en la oficina, o sea, era el trabajo deseado. Me decían como, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo dejaste? Porque Jesús me llamó a tiempo completo a las misiones y Él lo vale. Él es digno. ¿Sabes qué pasaba en Herrnhut, Alemania? Con la comunidad de los moravos, búscala también, los moravos con V. Dice que ellos empezaron a orar, interceder y Dios los levantó en un clamor tan profundo que ellos decían, Señora, ¿cuántos pasos quieres que me dirija? Y fuimos allá y escribían ellos en sus, como un faro alto que ellos tenían, y ellos escribían en la madera 1550 kilómetros y tantos pasos hasta República Checa. Ok, en dirección, tantos pasos contaban hasta llegar a ese lugar y se vendían como esclavos y decían que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y así llegó el evangelio a los esclavos. Hay historias increíbles, cuanto más la tuya, sé parte de la historia. Sé parte de la historia y de este gran último despertar, ¿sí? que habla Joel 2. Tus hijos hacen parte, tú haces parte, los ancianos hacen parte, los adultos hacen parte, todos hacemos parte en este último gran despertar. No digas, ay, pero pues tú eres fácil porque estás joven. No, Dios usó a Moisés, Dios usó a Abraham, Dios usó a cada uno de los que le dijeron sí. Él es digno de nuestro sí por la eternidad. Sí hoy, sí mañana, sí hasta cuando tú vuelvas. Hermanos, ora de consagrarte, de vivir como Dios te llamó a vivir, porque si eres fiel hoy en las pequeñas victorias, te aseguro que cuando incluso puedas sufrir persecución por causa de Jesús, puedas decir también sí, porque fuiste fiel en lo poco, porque no lo negaste a través de las pequeñas cosas, porque no lo negaste ante un gran negocio donde tenías que mentir, porque no lo negaste cuando de pronto te dieron las vueltas mal. Ahí tú dices, sí Jesús, sí Jesús, sí Jesús. Entonces, cuando estés delante de un fusil, como nuestros hermanos en Nigeria, vas a decir, sí Jesús. Y es duro y es difícil, pero yo le digo, Señor, si algo de morir, que sea por tu causa, porque Él es digno, Él es digno, Él es digno. Si vienes y me llevas, que me halles haciendo el bien y predicando y dando mi vida hasta la última gota. Y sé que es difícil, pero sé que si permanezco fiel y digo sí cada día, entonces cuando llegue ese momento diré sí. Yo los animo a abrir esa aplicación que se llama Puertas Abiertas, que es una aplicación donde hablan de la iglesia en persecución. Ya salió la lista de persecución del 2026. Los países más perseguidos: Corea del Norte, Somalia, Yemen, Libia, el Líbano, todos estos países están ahí. Ora y entiende que están viviendo nuestros hermanos en la fe en esos lugares. Ora, ora, ora. Así haces parte y tomas tu lugar dentro del plan. Y hermano, Dios hoy te está llamando a discernir y a obedecer. A discernir es entender los tiempos y a tomar parte, a esperar y apresurar. Apresurar, tomar acción dentro del plan de Dios hoy. Y así entendemos que Jesús viene pronto y así respondemos Maranata. Hay recursos que les voy a dejar. Esto se llama, bueno, es que no se ve casi, pero se llama Casa de Oración. No sé si han escuchado de
de este movimiento 24/7 de adoración e intercesión que Dios está levantando como respuesta a una profecía que Él nos dio de que Él levantará y restaurará el tabernáculo de David y que día y noche le adorarán y levantarán intercesión y adoración. Bueno, pues esto es producto de eso y es tremendo, es gratis. Se llama Casa de Oración y ustedes pueden ahí crear su cuenta, ustedes pueden ahí ver más cosas sobre los últimos tiempos, pueden estudiar profundo sobre temas escatológicos, sobre la segunda venida de Jesús. Hay otra cosa que les quiero dejar y es este libro que se llama Maranata, descubriendo la profecía de las profecías. Les estoy dando cosas recomendadas que yo ya estudié, que nosotros ya vimos. No, por favor, no se vayan a poner a buscar a cualquier persona que hable porque hay cosas que de pronto no se alinean a la Biblia. O pregúntenle a nuestro pastor o a Checho si quieren saber más que ellos les recomienden. Pero este libro es increíble. Solamente lo pueden adquirir por Amazon porque es de Argentina. Dice Maranata, descubriendo la profecía de las profecías. Estudian versículo por versículo de Apocalipsis. Es tremendo. Y otro, que lo pueden ahí tener en su teléfono. Bueno, ¿todos tienen YouVersion? ¿Sí? ¿La Biblia? ¿De la Biblia? Hay un curso que se llama Los 150 capítulos de los últimos tiempos. ¿Ese es el QR para escanearlo, Dani? Ok. Así se llama, 150 capítulos de los últimos tiempos. Impresionante. 150 capítulos que hablan de la venida del Rey de Gloria. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Termina en Apocalipsis. Es increíble. Si quieren leerlo, empiecen así el estudio. En Casa de Oración también está el estudio de esto. Es súper bíblico. Así que yo los animo a seguir discerniendo estos temas. Y hay un último versículo y con esto termino. En Apocalipsis 17, no me acuerdo qué versículo, pero dice, y pelearon contra el Cordero y el Cordero los venció. Entonces habla de la gran batalla final. Dice, y estaban con él sus escogidos. Ya estábamos ahí con él. ¿Y saben qué? Habla tres cosas de sus escogidos. Habla mis llamados, mis escogidos y mis fieles. El llamamiento y la elección no depende de ti, depende de Él. Y Dios ya te llamó y te escogió, pero sí la fidelidad. Que cuando Dios pueda verte en ese tiempo, puedan decir mis llamados, mis escogidos y mis fieles. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá. Ahí habla de esta gran guerra. Dice, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. ¿Qué nos llama a ser el Señor? Fieles hoy, para que nuestra respuesta a Él sea ven Señor Jesús, Maranata, para que no haya temor de su venida. Y quiero que en este mismo entendimiento podamos levantarnos y cerrar este tiempo en oración. Hay algo cómo orar por Israel y cómo entender el tiempo y el reloj en el que se encuentra Israel. Isaías 62. Ya, para que lo escriban, lo busquen, lo lean. Hermanos, ustedes empiezan a orar sobre ese pasaje. Es impresionante. Isaías 62. Bueno, Jesús, yo te quiero dar las gracias por este tiempo. Gracias porque tú estás en este lugar. Gracias, Jesús, porque hoy podemos acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia. Y hoy hablamos a los velos, Señor, que han cegado nuestro entendimiento y han alimentado la tibieza de nuestro corazón, Jesús. Y te volteamos a ver a ti. Y allí donde tú estás, empieza a clamar y a arrepentirte por las cosas que no has hecho. Porque aún estás a tiempo. Y empieza a clamar y a levantar tu voz para interceder por lo que el Señor está poniendo en tu corazón. Porque Él empezará a poner un clamor nuevo. Allí donde está